Si hay algo en la vida que te puede transformar, es la palabra de Dios. Así que debemos estar con corazones alegres, dispuestos a recibirla para poder cambiar. Estamos hablando de las huellas, ¿verdad? Esta es la serie acerca de las huellas que dejó Jesús en la tierra y por las cuales nosotros podemos estar seguros, ¿verdad? Que si las pisamos vamos a andar bien. Y hoy vamos a hablar, ¿verdad? ¿Cómo fue que Jesús sirvió? ¿Cómo fue que Jesús, una parte, ¿verdad? Un día de Jesús, ¿ok? El ministerio de Jesús se caracterizó por una vida completa al servicio, siempre constante. Él se dio tiempo para atender y servir a todas las personas. Un día Nicodemo lo buscó de noche y él estuvo atento a lo que Nicodemo necesitaba. Y ahora un poquito más atrás vamos a hablar de Nicodemo. Pero después pasó toda la noche orando y cuando fue de día, saben que no se fue a descansar. Fue cuando escogió a sus 12 discípulos. Luego la gente empezó a llegar, ¿verdad? Por grandes multitudes y con diferentes necesidades. Y él estuvo atento con esas necesidades a cubrir esas necesidades. Con paciencia los atendió a todos. Vamos a ir a Lucas 16, del 12 al 19 y lo vamos a ver a ir a Jesús en acción, ¿ok? Lucas 6, del 12 al 19. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Dice, nosotros que estudiamos el modelo de Jesús, dice que él oró 1 hora por cada discípulo. Oró 12 horas. ¿Ok? Entonces llamó a sus discípulos y los escogió a los 12 de ellos. Y también los llamó apóstoles. Ahora sí me dice que el versículo 14 dice, y Simón, a quien también llamó Pedro, o sea, los empezó a llamar. Llamó a Simón, a quien llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo, a Juan, a Felipe, a Bartolomé. También llamó, gracias amor, llamó a Mateo y los llamó a todos, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, a Simón llamado Celote, a Judas, hermano de Jacobo y a Judas Iscariote. No se les olvide Judas Iscariote, ¿ok? Porque vamos a hablar de él. Y entonces, como todos sabemos que llegó a ser el traidor, ¿verdad? Y descendió con ellos y estuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa del Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle, para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Fíjense, wow, qué lindo, ¿verdad? Eso fue un rato en la vida de Jesús. Y entonces aconteció, ¿verdad?, que Jesús pues servía y servía y servía. Y a veces no dormía porque tenía que servir, tenía que hacer cosas grandes al otro día y entonces tenía que orar. Y pasaba la vida o pasó esa noche orando. Después más tardecita, ¿verdad?, aconteció que se encontró con la viuda de Naín. Ella estaba afligida porque su único hijo había muerto. ¿Y saben qué? Jesús, ¿qué pasó? Jesús lo resucitó. Eso lo pueden ver en el Lucas 7, del 11 al 15. Vamos a ir un poquito rápido, ¿ok? También ese mismo día atendió a aquel muchacho lunático, no sé cuántos se acuerdan, ¿verdad? Que botaba espumarajos por la boca y que muchas veces el demonio lo agarraba y lo tiraba en el fuego y lo tiraba. Bueno, ese día también sanó a ese muchacho lunático. Eso está en Marcos 9, 21 al 25. Se dio tiempo para tomar a los niños en sus brazos y a bendecirlos. Marcos 10, del 13 y 16. Su vida de servicio a la humanidad no paró hasta dar su vida en rescate por muchos. Eso está en Mateo 20, 28. Bueno, este mismo camino de servicio corresponde a todos los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. La palabra dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Eso está en 1 de Juan 2:9. 1 de Juan 2:9 dice que tenemos que andar como él anduvo, ¿ok? ¿Y cómo fue que anduvo Jesús? Ya lo acabo de decir. ¿Cómo anduvo Jesús?
Jesús dice en Hechos 10:38, Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todas las personas con las que él se encontraba. Eso mismo es el llamado que nosotros tenemos. Tenemos que aprender del modelo de Jesús de hacer el bien y sanar al prójimo. Hoy estaremos hablando de 3 principios, ¿verdad? Que ha dejado Jesús, que han dejado huellas para nosotros, para seguir la vida de Jesús, ¿ok? 3 principios son bien importantes. El primero me conmovió cuando yo lo estaba escribiendo, lloré, porque fíjense que habla acerca de conocerlo personalmente. Todos nosotros, todos, necesitamos tener un encuentro con Cristo, un encuentro personal. No es religión, no es que te lo contaron, no es algo que vino así, no, es algo real que debe suceder en cada uno de nosotros. Y esto fue exactamente lo que pasó con Nicodemo. Nicodemo buscó a Jesús en la noche y se encontró con él cara a cara. Y Nicodemo, déjenme decirle que Nicodemo era uno de los principales en las sinagogas de aquel tiempo. Él era un maestro y tuvo que llegar a Jesús a preguntarle, ¿cómo voy a ser salvo? Y Jesús, ¿verdad? Eso está en Juan. Vamos a ir a Juan. Juan capítulo 3, versículo del 1 al 6. Y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba, ¿cómo? Ay, ya como que se me durmieron. No se me duerman, por favor, levántense. Ok, se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo, Rabino, eso quiere decir como maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, ¿verdad? De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Él está hablando ahí de un nuevo nacimiento en el Espíritu, ¿ok? No es físicamente. ¿Cuántos tienen su fecha de nacimiento? ¿Cuándo nacieron? Yo nací en febrero. Todos nosotros tenemos una fecha que nacimos, ¿verdad? El día tal, del año tal, no me lo digan. Pero si tenemos esa seguridad de que nacimos un día, ¿verdad? Asimismo tenemos que tener la seguridad de que nacimos espiritualmente, como dice la palabra. No solamente por el bautismo en agua, porque, ¿verdad? Eso es importante, por eso se dice en el agua, sino también en el Espíritu, dentro de nosotros. Todo comienza por dejar de entrar a Jesús en tu vida. En Apocalipsis 3:20 dice, Jesucristo dice, yo estoy a la puerta. ¿Cuántos oyen la puerta? ¿Sí? ¿Están oyendo? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Muchas veces Jesús está tocando a nuestras puertas, todo el tiempo. Está queriendo que nosotros nos transformemos, que de verdad seamos de él. Y él toca nuestras puertas, a nuestro corazón. Pero es nuestra decisión dejarlo entrar, ¿ok? En Romanos 10, versículo 9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Tenemos que creer en Él con nuestro corazón, pero confesarlo también con nuestra boca. Hay que decirle al Señor, entra en mi corazón. Tenemos que hablarle a Él, ¿ok? Y tenemos que confesarlo con nuestra boca para que entonces entre. Y en Primera de Juan 1:12 dice algo bien lindo y bien importante. Dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Entonces nosotros necesitamos, ¿verdad? Recibirle. Necesitamos, mire, dice en Juan 10 que el diablo vino para matar, hurtar y destruir la familia. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. O sea, no importa lo que te pasó atrás.
Yo estoy aquí, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, una vida completa y con propósito. Para eso dejamos entrar a Cristo a nuestras vidas, para que nos transforme, ¿ok? Así comienza tu relación con Dios a través de una oración y a través de la comunicación con Él, con esa relación de vida con Él. Es abrir nuestro corazón y dejar que Dios gobierne en nuestras vidas, no tomar decisiones por nosotros mismos. Saben que yo todas las decisiones, a la que sea, le pregunto al Señor y me va bien y tengo seguridad. Tengo éxito porque Dios está en todas las áreas gobernando nuestras vidas, ¿ok? Entonces, dice la Biblia en 2 Corintios 5:17, 2 Corintios 5:17, dice que el que está en Cristo, de modo que sea, yo no sé si les da tiempo porque voy como que muy rápido, ¿verdad? Pero fíjense, dice en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, mi vida de antes pasó, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, si en tu vida no hay ese acontecimiento, no hay ese día que llegaste, que yo, por ejemplo, yo decía hace rato que yo lloré porque yo me acordé que cuando yo tenía 15 años, mire, era una muchachita, pero ya tenía mucha oscuridad dentro de mí. En aquel tiempo no se hablaba de depresión, pero yo creo que todos hemos pasado por esas etapas. Y era una joven bien oscura, bien seria, nada, muy rebelde. Y pasé por un parque, Urdaneta en Venezuela, en Maracaibo, y pasé por un parque y habían unos americanos predicando, fíjense. Y después Dios me trajo a América. Pero así fue como yo conocí a Jesús. Y ellos estaban haciendo una obra de teatro. Mire, la obra era así. Se paraban, estaban dormidos, se paraban, se cepillaban la boca, se bañaban, comían, iban a trabajar. Regresaban, se cepillaban la boca, se dormían. Otra vez se paraban y eso era todo. Y yo decía, ¿qué están haciendo esos locos ahí? ¿Verdad? ¿Por qué repiten y repiten? De repente, no sé, de repente en el mensaje eran americanos, estaban traduciendo y ellos decían, es que nuestras vidas son muy monótonas, sin sentido, no tiene sentido. Y yo decía, sí, así es mi vida. Y de repente cuando yo empecé a aceptar el mensaje de Jesús, empecé a llorar eran como ríos de agua que salían. Yo decía, ¿pero por qué lloro? ¿Pero por qué lloro? Fue muy emocionante, como eso pasó en mi vida, es como que Dios me fue limpiando, y ahí cuando lo recibí, mi vida, mis circunstancias no cambiaron. Cuando fui a mi casa era lo mismo, pero mi vida interior cambió. Esa forma de Dios que con nada había podido llenar, cambió. Se llenó, tuve alegría. Fíjense que yo no sé cuánto tiempo antes de recibir a Jesucristo yo tuve una experiencia muy difícil. Yo me senté con 1 litro de ron y me lo tomé todo. Y yo perdí el sentido. Ahora sé como consejera que yo hubiese podido quedarme dormida para siempre ahí. Porque primero no estaba acostumbrada a beber. Fue la única vez que yo viví en mi vida. Pero lo hice. Me senté y me tomé 1 litro de alcohol. De ron, no sé qué tipo de ron era, pero a eso fue lo que me pasó. O sea, de tal manera estaba yo en mis 15 años. Saben que la generación siempre una generación supera a la siguiente. Si usted bebió, sus hijos no solamente van a beber, ellos le van a poner otra cosita, ¿verdad? ¿Cuántos saben eso? No se para la maldad sigue. Por eso nosotros necesitamos entender esto y parar eso en nuestras vidas. La única manera la manera que pasó en mi vida fue cuando Jesucristo llegó a mi vida. Él me transformó. Él llenó ese vacío en mi corazón. Él me libró de ese futuro seguro que yo tenía de perdición, ¿ok? Y me sacó del lodo cenagoso y me puso sobre la peña, sobre la roca. Empezó un proceso de transformación. Por eso dice la palabra del Señor que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a ir perfeccionando hasta el día de su venida. Y si nosotros logramos a este punto que va la prédica de entender bien este concepto,
nosotros nos podemos ir a la casa bien felices, sabiendo que Jesucristo está en cada corazón de nosotros. No religiosidad, tiene que haber una experiencia genuina. Tiene que decir, oh, yo era así, pero Cristo llegó y ahora soy asado. Tiene que haber cambios, tiene que haber vida diferente. ¿Sí entienden? Entonces, es bien importante que nosotros, ¿verdad?, reconozcamos esos cambios en nuestra vida para poder entonces experimentar lo que sigue en nuestras vidas. Y el punto número 2. Así que yo les invito a estar en pie. Vamos a orar, ¿verdad? Si usted no ha recibido a Jesús de corazón, si usted no tiene esa experiencia, si usted no tiene una fecha, ponle la fecha de hoy, ¿ok? Ponle hoy es tu día de salvación. Aquí no es que ya me cambié, ya no soy, ahora soy cristiana, ya no soy de aquí, ahora soy de allá. No, tenemos que tener una relación con Dios. Miren, mi hija cada una de mis hijas desde el vientre les ministraba. De Dios, son de Dios, reciben el Espíritu Santo. Pero no fue hasta que cada una de ellas hizo su decisión personal por Cristo. Yo tenía una de mis chicas, ¿verdad? Y empecé a estudiar cómo yo iba a predicar y le prediqué a ella las 4 reglas estas que le voy a decir rápidamente. Y les dije, mire, ¿sabe qué? Dios te ama y Él tiene un plan. ¿Cuántos sabemos que Dios nos ama? Por eso estamos aquí. ¿Verdad que sí sabemos que nos ama? Bueno, Él tiene un plan maravilloso para nosotros, pero la mayoría de nosotros no experimentamos esa vida, ¿verdad? La mayoría de nosotros vivimos por nuestra cuenta. ¿Cómo yo voy a experimentar esa vida en abundancia si no le tenemos? Necesitamos a Jesucristo en nuestros corazones. Lo necesitamos a Él. ¿Cómo? Recibiéndole. Diciendo, sí, Señor, yo sé que el diablo vino y se metió en mi vida y no me pidió permiso. Pero Jesucristo no es así. Jesucristo te pide permiso. Jesucristo toca, pero tú tienes que abrir. Tú tienes que entrar y decirle, sí, Señor. Y empieza esa manifestación en nuestras vidas de esos cambios. Ella tenía 5 años y ella empezó a llorar. Entonces quiere decir que si una niña de 5 años entiende esto que yo estoy explicando, todos los que estamos aquí están entendiendo, ¿verdad? Lo necesitamos para poder cambiar. Lo necesitamos en nuestras vidas como mamá, como hija, como esposa. Lo necesitamos como marido para ser el líder de la casa. Necesitas al líder de los líderes, que es Jesucristo. Y hoy lo vamos a hacer, ¿ok? Vamos a repetir esta sencilla oración. Señor Jesús, en esta mañana yo te recibo como mi Señor y Salvador. Ocupa el trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona todos mis pecados. Y te doy gracias por haber entrado en mi vida, porque tú siempre cumples tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Cómo vamos? ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué nos tenemos que asegurar? Porque muchos dirán, Señor, pero si en tu nombre no echamos fuera demonios. Pero Señor, si no hicimos tantas cosas, ¿cómo es que ahora no? ¿Cómo es que no soy? Porque el Señor les va a decir a muchos, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no te conocí. Muchas personas están, pero no están. Asegúrese de estar, ¿ok? Ese es el punto aquí, asegúrese. La seguridad de salvación es personal y es única. Cada uno lo tiene que hacer. Bueno, al aceptar a Jesucristo, entonces podemos aceptar también su liderazgo en nuestras vidas, que es el segundo punto que tenemos, ¿verdad? Vamos a aceptar, diga, la toalla y el librillo. Lebrillo. La toalla y el lebrillo. Ok, estos son símbolos del ejemplo del liderazgo de Jesús. Vamos a ir a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, desde el versículo 5. Vamos a leer el versículo 5 y después vamos a leer el versículo 12. Juan capítulo 13, versículo 5. Dice así. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlo con las toallas con las que estaba ceñida. El 12 dice, y así que después de que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy, dice Jesús, ¿verdad?
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado los pies de vosotros, también debéis lavar los pies los unos a los otros. El 15 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El 16, de cierto os digo que el Señor no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si les hiciere. O sea, aquí está hablando el Señor Jesucristo que no por servir somos menos de lo que somos. No porque somos pastores, ¿verdad? Y servimos la mesa, vamos a dejar de ser pastores. No. No es mayor el siervo que el que lo envió, dice ahí. O sea, no era mayor Jesús que el Padre que lo envió. Son iguales, eso no tiene nada que ver. Lo importante aquí es que podamos reconocer esta verdad. Dice, bienaventurados, dice, seréis si lo hicieres. O sea, no solamente de aquí de oídas, sino de hecho, si lo hicieres. Fíjense que aquí hay un texto que me puso mi esposo aquí porque me ayudó con esto, ¿no? No crean. Dice, él escribió, dice, la Madre Teresa dijo, el que no sirve para servir, no sirve para vivir. ¡Wow! El que no vive para servir, no sirve para vivir. Creo que es importante valorar las necesidades de otros. Jesús los honró, ¿verdad? Los valoró a todos en su equipo, tomando él mismo la posición de siervo, ¿ok? En Filipenses, si nos vamos a Filipenses capítulo 2, yo creo que todavía tenemos tiempo para sí. Fíjense que ahí se ve la humillación de Cristo. Dice desde el versículo 6, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que él vino, se despojó, ¿verdad? De toda esa gloria de ser Dios, ¿verdad? Y vino a servirnos a nosotros, vino a dar su vida en rescate por nosotros. Dice que así como él se humilló, así mismo Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está allá en los cielos, aquí en la tierra y debajo de la tierra, y reconozcan que Jesucristo es el Señor. O sea, no hay nada más poderoso que cuando servimos, cuando nos humillamos delante de Dios y a su tiempo, y Él dice que Él los va a exaltar. No lo hacemos por la exaltación, claro, lo hacemos por seguir el modelo de Jesús. ¿Qué les parece? Entonces, el servicio a Dios no es una obligación, es un privilegio. Es un privilegio que tenemos. Qué lindo, ¿verdad? Nadie sirve de la comodidad de un sillón viendo la televisión. No, tenemos que salir de nuestro confort, tenemos que salir, ¿verdad? De esa comodidad que tenemos, de esa soñolencia que tenemos, y tenemos que experimentar la alegría de servicio, del servir. Tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Para poder seguir el modelo de Jesús. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? Sí. Dice, porque el servicio es hacerlo sin preferencia. Ustedes saben que cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, ahí estaba ¿quién? Judas. ¿Será que el Señor no sabía que Judas lo iba a traicionar? Sí lo sabía, pero a él ahí le lavó los pies. A veces queremos servir a las personas que nos agradan, pero a las personas que no nos agradan o que tenemos ese roce, lejos contigo, mano. No, conmigo no te me acerques. A mí me pasa. ¿Ustedes qué tal? ¿Verdad que sí somos así? Entonces necesitamos nosotros aprender el modelo de Jesús, que aun cuando tenía a Pedro lo tenía ahí, ¿no? Pedro lo iba a negar también. Me vas a negar. No, que sí. Antes que cante el gallo me vas a negar. Y cantó el gallo. ¿Qué pasó? Lo negó. Y no le lavó los pies, también se los lavó. Entonces tiene que ser un servicio incondicional, sin preferencia. La toalla y el hebrillo son usados por Jesús sin preferencia. Son una muestra del amor hacia sus discípulos y hacia nosotros, ¿verdad? A veces la gente tira la toalla. Usted no ha escuchado esa expresión, no, ya yo no voy a servir más.
Yo serví algunos años, dijo Julio en estos días, ¿verdad? Pero ya no. Dice aquí la Biblia, ¿verdad? Que la toalla y el lebrillo son el modelo de Jesús. No podemos tirar la toalla. No podemos, así no estemos desanimados. Yo hoy estaba con un dolor aquí desanimada. Ya no voy a predicar. Se me vino la mente a mí. Y en eso vine y le fui a decir a mi esposo, me duele muchísimo, ni me puedo mover. Ni me podía mover. Él oró por mí y lángata, se fue. Porque somos gente, ¿verdad?, que perseveramos en el servicio del Señor. Le creemos a Dios. ¿Cuál fue tu impedimento? Escudriñalo y ponlo en las manos del Señor. Él lo va a resolver. Porque lo más importante en esta vida es hacer lo que Dios te pide que tú hagas. No importa si te la pasas aquí en la iglesia y no haces lo que Dios te está pidiendo. No tiene sentido esto. No quiero que el próximo domingo dejen de venir, ¿no? Y dije, no, ya no voy porque la pastora dijo, no. Yo estoy diciendo que Dios es un Dios de oportunidades, que Dios te ama tanto que hoy te está llamando al liderazgo, al servicio de Él, porque vale la pena, ¿ok? En Lucas, vamos al tercer punto y ya terminamos para que se relajen, ¿verdad? Dice, acepta que todo lo que hacemos nosotros lo hacemos con una motivación, ¿verdad? ¿Y cuál es la motivación que nosotros tenemos? Que la gratitud. Por gratitud nosotros hacemos un servicio al Señor, por amor a Él, ¿ok? Y tenemos que aceptar que la motivación para el servicio, que todo lo que hacemos lo hacemos para Él, para su gloria, porque le amamos, ¿verdad? Porque tenemos gratitud y por eso lo hacemos. Vamos a ir entonces a Lucas 8, del 1 al 3, y vamos a ver un servicio así como el Señor lo espera de nosotros. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino, y los 12 con él. Y algunas mujeres, digan mujeres, que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, como María Magdalena, ¿verdad? Que se le habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, o sea, esa era como una mujer que estaba en el gobierno, ¿verdad? Y Susana y otras muchas mujeres que servían a Jesús de sus bienes. Entonces yo me imaginé cuando estaba estudiando esto, andaba Jesús con sus 12, ¿verdad? Sus 12 hombres, caballeros ahí, sirviendo al Señor, haciendo la obra del Señor. Pero entonces habían unas personas que los atendían a ellos, porque ellos tenían que ser atendidos también, ¿o no les parece? Los hombres, llega el hombre a la casa, la comida, ¿verdad? Atenderlos, a cuidarlos, eso es lo que hacen las esposas, ¿verdad? Pero ellas no andaban como esposas de ellos, ellas tenían sus esposos, pero ellas decidieron seguir a Jesús en su jornada con sus bienes, con sus talentos que ellas tenían. Al principio esta iglesia, ¿saben? Empezó a crecer con puros hombres. Esta es una iglesia de caballeros. Y yo estaba feliz porque cuando viene la cabeza, pues lo más difícil es traer al hombre. Pero no, en el caso de nosotros, los hombres vinieron primero, ¿verdad? Y ellos traían a sus esposas, ¿verdad, María? José vino primero, Julio vino primero, tras Josefina. Los viejitos que tenemos aquí, bueno, eran los fundadores del ministerio. Ellos vinieron los hombres primero, buscando ayuda, ¿verdad? Sabían que tenían un problema y venían por la consejería. Pero nos dimos cuenta que esto era bonito para nosotros, maravilloso. Pero ahora estamos en la onda de las mujeres. Ahora veo que las mujeres se están levantando, ¿qué pasa, varón? Usted es cabeza. Usted es el que le va a dar cuenta a Dios por cada una de su familia, cada una de sus esposas. Entonces, invito, ¿verdad?, a los varones otra vez. Yo sé que ahora viene el encuentro de varones, que no se quede un varón sin ir a ese encuentro, ¿ok? Porque de allá regresan ustedes empoderados, regresan avivados, y yo sé que entonces se va a ver un nuevo avivamiento en los hombres. Pero muchas mujeres aquí nosotros tenemos como estas siervas que vienen y traen, y tenemos que hacer una actividad, y yo pongo los sándwiches, pastora, y yo no sé qué, traen sus bienes para servir al Señor. Hay otra mujer que vamos a estar viendo ahora. Dice que estas mujeres tenían mucho que agradecerle a Jesús y le servían de sus bienes. Porque cuando eres agradecido,
entonces puedes accionar con gracia y dar gracias a otro. O sea, de gracia recibimos, de gracia damos, ¿verdad? Porque estamos bien, hay una mujer que me dice, como yo estoy bien, a mí me gusta que las demás estén bien. Y por eso yo les hablo a mis amigas acerca de Jesús. Y ha traído muchas amigas, ¿verdad? Ahora está con los niños. Pero ella tiene ese concepto. Me parece maravilloso que lo ponga de esa manera. Dice, también tus riquezas no dependen, porque yo no soy rico, entonces no sirvo. No. Dice aquí que tus riquezas no dependen de tus servicios, sino que por agradecimiento estas para bendecir a Dios, sino que por agradecimiento entonces tú estás para bendecir a Dios con lo que tú tienes. ¿Ok? Podemos tener bien poco, pero de lo poco Dios hace mucho. Pero necesitas, ¿verdad?, servir al Señor con lo que tienes.